Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un cordial saludo para todos ustedes. Continuando con el temario de la fase A, el día de hoy estudiaremos un tema muy interesante de retroalimentación para que cada uno de nosotros conozca el proceso que vamos a llevar a cabo en nuestro proceso de autorrealización, ¿sí? Y bueno, pues vamos iniciando con el estudio del día de hoy. El objetivo también pues es entender por qué el camino es difícil y pues bueno, dar a conocer algunos de los posibles obstáculos que cada uno de nosotros podamos encontrar o enfrentar a lo largo de nuestra obra. Y bueno, también es importante que ustedes conozcan cómo poder trascenderlos, ¿sí? Para evitar tanto formas de autoengaño, errores que en este caso pues nos terminan truncando nuestro trabajo de autorrealización. Sí, ya que como pues bien lo hemos dicho a través de otras conferencias, este es un trabajo muy revolucionario de, pues de mucha exigencia, ¿no? Que hacia nuestro ser. Y pues bueno, vamos a encontrar pruebas de todo tipo. Y pues es lo que el día de hoy con esta conferencia les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes para que pues tengan en cuenta cada prueba a la que cada uno de nosotros podamos hacer eh, puestos a prueba, ¿sí? Y bueno, para iniciar nuestro difícil camino en lo que acá llamamos la autorrealización del ser o el despertar de la conciencia, primero que todo pues tenemos que enfrentarnos a algo que muchas veces o que en este caso queremos mucho, algo que estamos muy apegados. Y eso que queremos mucho y a lo que estamos muy apegados, más que a nuestra propia familia física, es a nuestros yoes, a nuestros defectos psicológicos, a nuestras formas de ser, a todo lo que cargamos internamente dentro de nosotros. Todos los defectos psicológicos que tenemos, sean de pereza, de codicia, de orgullo, ¿sí? Son o representan lo que es nuestro lado oscuro. El primer trabajo que tenemos que empezar a hacer es empezar a negarnos a todo ese tipo de deseos que pues comúnmente nos tienen esclavizados, que nos tienen dormidos de la conciencia, para iniciar nuestro proceso de eliminación del ego y en este caso pues ya tener como esa oportunidad o ese nivel para poder iniciar el proceso de alquimia, para poder empezar a crear nuestros cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Ciertamente para iniciar este trabajo, algo que se nos pide de entrada, podríamos decir, es llegar a un nivel de castidad, ¿sí? Todos los participantes que pues estén en este proceso del despertar de su conciencia, todos los aspirantes, pues su ser internamente les va a pedir un nivel de castidad. Recordemos que pues la castidad es la no pérdida de energía sexual y aparte pues de no perder esa energía debemos de purificarla, ¿sí? Porque esos cuerpos existenciales del ser los vamos a fabricar con una energía que esté completamente pura, para que de esta manera pues esos cuerpos vayan creándose al paso del tiempo. Y ese es el primer obstáculo, podríamos decir, que tenemos al frente todos nosotros, porque como les decía, pues tenemos mucho apego a esos yoes, a esas formas de ser, a esos comportamientos, y muchas veces pues esto nos va a frenar nuestro trabajo de avance, ¿sí? Porque pues hay veces que no queremos eliminar determinados yoes o tenemos ciertos pensamientos o ideas familiarizadas con nuestra personalidad que pues también van a impedir que nosotros iniciemos el trabajo de creación, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar un defecto psicológico muy pesado dentro de nosotros mismos, que es el defecto de la crítica. Muchas veces, pues, nosotros somos muy propensos, ¿sí? Eso es como una costumbre que traemos desde niños o desde muy pequeños en criticar a los demás, ¿sí? Siempre nosotros estamos como en ese autoengaño de que nosotros somos muy perfectos, que nosotros lo sabemos todo en nuestra propia ignorancia y comúnmente pues estamos señalando a los demás, ¿sí? Que los demás no saben lo que hacen, que los demás
carecen de sabiduría, que todo lo que hacen está mal, entre muchas otras cosas, ¿sí? Personas que tienen pues comportamientos que a lo mejor no son afines a nuestro criterio, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, siempre vamos a terminar señalándolos y criticándolos, ¿sí? Y pues bueno, esto también digamos que en cierto punto es una traba que tenemos internamente dentro de nosotros que nos impide en este caso avanzar, porque recuerden que en ese momento en que nosotros criticamos a los demás, estamos demostrando que nosotros no tenemos comprensión ni sabiduría del proceso que vive la persona a la que señalamos. Y es aquí donde pues muchos de nosotros caemos bajo la ley del karma y muchas veces nos ponen a vivenciar todo lo que nosotros señalamos en los demás, pues nos lo ponen a vivenciar a nosotros, para que de esta manera pues nosotros podamos sacar la sabiduría de eso que nosotros criticamos y de esta manera, en vez de criticar, podamos o desarrollemos el amor en nuestro interior para poder ayudar a los demás, ¿sí? Y pues bueno, muchas veces proyectamos nuestro lado oscuro en los demás. Ese es cuando pues ya estamos ejerciendo la crítica. Recuerden que cuando uno critica pues alimenta el mismo defecto psicológico. Si nosotros vemos a alguien que es alcohólico, que es violento, que es perezoso, pues comúnmente somos propensos a señalarlo, ¿no? A decir, hey, usted es muy perezoso, es muy agresivo, es muy grosero, es muy alcohólico, ¿sí? Y nosotros pues en nuestro autoengaño de pensar que somos superiores o que tenemos más sabiduría, en ese momento estamos cometiendo un grave error, porque no tenemos la capacidad de poder ayudar a esa persona, sino que estamos en un proceso de crítica. Por eso es muy importante que aquí cada uno de nosotros eh, ponga en acción, digamos, esta ley del espejo a su favor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo vea una actitud, un comportamiento, una expresión, una opinión de una persona, ¿sí? Exterior, en ese momento tengo que autoobservarme y ver eh, cuál es el desagrado que siento, ¿sí? Cuál es el malestar que siento. En ese momento que yo quiero criticarlo, en ese momento voy a pedir muerte psicológica, ¿sí? Para que de esta manera, con esta ley del espejo, pues yo empiece a, digamos, a poder sacar esa sabiduría y no terminar estancándome en el camino, ¿sí? Porque recuerden, la crítica siempre nos estanca y pues bueno, para mencionarles que para trascender esta prueba o estas pruebas que vienen conforme a la crítica, es muy importante que las pasemos con muerte psicológica. Cada que sientamos desagrado, opiniones y charlas psicológicas en la mente para criticar a los demás, es muy importante estar en constante autoobservación y en muerte psicológica, ¿sí? Para no quedarnos estancados en esta parte y de esta manera pues podamos ir avanzando en nuestro trabajo, ¿sí? Y vean, en ese mismo autoengaño muchas veces uno piensa que con lo poco que uno hace, digamos, la poca muerte psicológica que tiene, de pronto hace sacrificio por la humanidad, un día sí, un día no, de vez en cuando, de pronto habla por instantes sobre el conocimiento, pero no enseña. Muchas veces uno cae en el autoengaño de que pues uno es como un iluminado, como una persona especial, ¿no? Que tiene el conocimiento, que comprende. Y esto también pues es muy propenso que se nos activen esos yoes mitómanos, donde ya empezamos como a señalar a los demás, empezamos a condenarlos, empezamos a querer corregirlos, a ejercer tiranía sobre los demás, ¿sí? Donde no, es que eso no lo debe de hacer esto, debe de hacer lo otro, no diga groserías, eh, no vea televisión, no salga con sus amigos, no vea el celular, ¿sí? Muchos de nosotros empezamos a caer en ese polo, ¿sí? De empezar a tiranizar a los demás eh, con un supuesto fin consciente, entre comillas, porque no es consciente realmente, donde pues ya queremos como manipular a los demás, ¿sí? Ya estamos cayendo en defectos de mitomanía, de autoengaño,
Y esto es un peligro muy fuerte para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque esto también termina retrasándonos en el camino, estancándonos demasiado. Incluso hasta los maestros nos dicen que una persona que cae en mitomanía puede salir del conocimiento rápidamente por el karma que se gana, porque ejercen todo tipo de tiranías, empiezan a violentar el libre albedrío de las personas, ¿sí? Porque ya ellos al sentirse como iluminados, como seres perfectos, ¿sí? Ya empiezan como a tener o a tomar dominio sobre las vidas de los demás, ¿sí? Y eso pues es algo muy kármico para la ley divina, porque recuerden que uno de los principios de tanto del conocimiento como de los seres de la misma ley divina es el libre albedrío, ¿sí? Y si nosotros pues muchas veces estamos en estos procesos de autoengaño, pues empezamos a ir mal, ¿sí? Aunque nosotros pensemos que vayamos bien, vamos muy mal, ¿sí? Esto también va referente con lo que es al sacrificio por la humanidad, a la muerte psicológica, ¿sí? Por ejemplo, pues muchos de nosotros dedicamos muy poco tiempo a morir, muy poco tiempo a hacer sacrificio. Para los que pues ya tienen sus parejas, hay días que practican la alquimia, hay días que no, y pues con eso digamos que se sienten pues tranquilos, se sienten satisfechos y pues creen que van bien, ¿sí? Pero la realidad es que cuando uno cree que va muy bien, en realidad va uno mal, ¿sí? Y a veces es al revés. Por ejemplo, para una persona que es muy revolucionaria, que está constantemente esforzándose en el sacrificio, en la muerte psicológica, muchas veces uno no ve o no siente los avances que uno quisiera, ¿sí? Y eso pues muchas veces nuestro ser no nos da como a saber esa parte positiva de nuestro avance, porque pues el ser es sabiduría en absoluto, y si nos muestra, por ejemplo, todo el Dharma que tenemos, todo lo positivo que llevamos conforme a nuestra obra, empezamos a caer también en mitomanía, ¿sí? Donde ya nos empezamos a activar como conformistas, eh, sentimos que vamos muy bien, sabiendo que pues todavía nos podemos esforzar más, ¿sí? Por eso es digamos que una parte donde muchos de los aspirantes a este trabajo pues se terminan estancando durante pues lapsos muy largos, ¿sí? Y bueno, sin decir del fanatismo, muchas de nosotros también caemos como en dependencia o apego, también podemos decir a lo que son nuestros instructores, eh, activamos mucho nuestra pereza, necesitamos que alguien venga y nos tome de la mano y nos invite a hacer sacrificio, nos estén incentivando constantemente, ¿sí? Entramos en esa polaridad de fanatismo, ¿sí? No tenemos como esa capacidad de revolución, de activarnos nosotros por sí mismos para empezar a ponernos juiciosos en nuestro trabajo. Y bueno, ese es un peligro que cada uno de nosotros es propenso a pasar. ¿Cómo vamos a pasar este tipo de pruebas? Pues autoobservándonos, viendo todos esos defectos psicológicos, tanto de fanatismo, de mitomanía, que uno se siente superior, que uno se siente conformista y bien con lo que hace. A todos esos tipos de yoes tenemos que eliminarlos con muerte psicológica, ¿sí? Para que de esta manera empiecemos a experimentar la verdadera fuerza de revolución internamente dentro de nosotros, ¿sí? Y bueno, ya he explicado este peligro, otro peligro al que nos vamos a ver enfrentados cada uno de nosotros es a los códigos morales de nuestra personalidad, del lugar donde, por ejemplo, crecimos con nuestra familia. Ustedes saben que pues tanto ustedes como yo hemos crecido a lo mejor en distintos sectores del mundo, eh, con distintas costumbres, distintos conceptos sobre la vida, y muchas veces esos mismos códigos morales por miedo terminan estancándonos en la obra. Les pongo un ejemplo. Muchas veces vamos a recibir ayuda de nuestro ser conforme a lo que es la pareja, y si nosotros tenemos como muchos conceptos sobre lo que es la pareja, tenemos muchas ideas fijas, ¿sí?
que ya vienen implantadas por nuestro mismo círculo social, de que pues tiene que ser de cierto color de piel, tiene que medir cierta altura, debe de tener dinero o estar económicamente bien, debe de tener una licenciatura, maestría, debe de ser un profesionista o tener negocios o debe de ser de cierta religión, ¿sí? Porque eso también es un código moral que muchos de nosotros crecimos con eso, ¿sí? O que si debe de ser de cierta edad, ¿sí? Que no sea mayor, que no sea menor, ¿sí? Todo este tipo de códigos morales en nuestra familia muchas veces nos genera miedo el tomar una decisión, ¿sí? Porque muchas veces el ser nos va a decir, su pareja es tal, está en cierto lugar, al ser no le interesa de qué color de piel es, si tiene dinero o no tiene dinero, ¿sí? Si es de una familia influyente o no, al ser no le interesa ese tipo de cosas, ¿sí? Y muchas veces nosotros, pues por miedo al qué dirá mi familia, que me voy a casar con una gente mayor, que me voy a casar con una persona de piel morena o de recursos, eh, pues no muy estables, ¿sí? Todos ese tipo de conceptos que ya traemos o que están implantados en nuestro círculo, pues muchas veces nos termina limitando, ¿sí? A no realizar ciertas acciones, a no, por ejemplo, igual hasta para trabajar en el sacrificio por la humanidad. Muchos de nosotros pues tenemos miedo a la crítica, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que en este trabajo del sacrificio pues tenemos que hacer publicidades, volanteo, eh, prepararnos para ser instructores, hablar de estas conferencias, enseñar cómo se elimina el ego, cómo se trabaja la suprasexualidad y muchas veces por pena, ¿sí? Por pena de nosotros mismos, por el qué dirán, por ese miedo, ¿no? Muchas veces nos frenamos en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué dirán mi familia? Van a decir que estoy loco, ¿cómo se me ocurre botar la carrera, botar mi trabajo, ponerme a hablar cosas que pues a lo mejor nunca, o para ellos sin sentido, ¿no? Le llaman el ser conferencista. ¿Cómo se ponen a hablar esas conferencias todos los días? Estar enseñando cómo se elimina el ego, cómo se usa el sexo, entre otras cosas. Todo eso pues nos genera pánico, nos genera miedo al rechazo, ¿sí? Y son todos esos códigos morales, todas esas ideas fijas, conceptos que traemos implantados en la mente que nos frenan, nos limitan a que nosotros sigamos avanzando. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer una confrontación interna contra nosotros mismos y pues empezar a eliminar todos esos tipos de yoes, ¿sí? Todos esos conceptos, todas esas ideas fijas, todos esos miedos, ¿sí? El qué dirán, el miedo a estar solo, ¿sí? Y realmente en esos momentos cuando ustedes eliminan ese tipo de yoes, de defectos psicológicos, en ese momento se van a dar cuenta que no están solos, ¿sí? Que tienen a su Padre interior que les otorga la sabiduría, que tienen a su Madre Divina, que en este caso representa el amor, ¿sí? La fuerza que nos da para seguir en este trabajo. Y pues hasta cierto punto la Madre Divina también nos da abundancia, ¿sí? Porque a nosotros al dar amor vamos a recibir amor, ¿sí? Una persona que da amor nunca está desprotegida en el mundo. Siempre todos van a ver por esa persona, siempre va a tener la ayuda de la divinidad de su lado, ¿sí? Pero eso nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a comprender si todavía estamos sumidos en el miedo, en el apego, ¿no? A esas ideas, esos pasatiempos que incluso pasamos con la familia. Muchos de nosotros pues estamos apegados demasiado a la familia. Igual esto nos frena, por ejemplo, pues el invertir tiempo en el sacrificio por la humanidad. Y es aquí donde pues tenemos que ser fuertes revolucionarios y empezar a eliminar todos esos yoes que nos empiezan a quitar el tiempo para nuestra obra. Recuerden que pues estamos en esta obra a contratiempo, tenemos tiempos muy cortos para hacer esta obra
Y la idea es que cada uno de nosotros avance lo más rápido posible, ¿sí? Y vean, otra situación por la que vamos a pasar si nosotros no eliminamos esos yoes de los que les hablé hace un momento, del que dirán, de que no me animo a volantear, no me animo a dar conferencias, no me animo a llevar la enseñanza a ciertas personas, no me doy el tiempo para empezar a eliminar los yoes que me enseña mi ser que tengo que eliminar. ¿Qué creen que va a suceder? Nos va a empezar a activar una ley que se llama la ley del karma, y pues esto es algo muy triste, ¿sí? Para la mayoría de nosotros, ya que cuando esta ley se activa por omisión, en la mayoría de veces, de que pues no hacemos lo que el ser nos dice, ¿sí? No eliminamos los yoes, no hacemos sacrificio, no hacemos esfuerzo mínimo por eliminar al defecto de la fornicación para obtener una pareja que nos ayude, seguimos apegados a cierto tipo de yoes, a ciertas costumbres, a ciertas formas de ser, pues se empieza a activar el karma, ¿sí? Y una vez activándose ese karma, pues ustedes lo van a ver reflejado en que uno empieza a perder la fuerza, uno empieza a perder el ánimo, se empieza uno a fascinar con cosas de la personalidad, ya uno no se puede ni autoobservar, ¿sí? Ya uno pierde la conexión directa en el mundo astral con nuestro ser, porque pues ya uno está fascinado con el mundo, ¿sí? Empiezan a llegar enfermedades para muchas personas, ¿sí? Hay personas que pues tienden a tener mucho karma en la vida, omiten muchas cosas que muchas veces el ser les muestra, y pues tristemente se ejecuta el karma, tarde que temprano. Hay personas que pues deciden no trabajar, de no obedecer al ser, y pues muchas veces terminan hasta siendo desencarnados, padeciendo enfermedades muy fuertes, accidentes, ¿sí? Y esto pues se da por esos procesos de omisión que terminamos haciendo, ¿sí? Por eso es que mucha gente muchas veces se decepciona, se sale, pero no hace como un análisis en ver dónde está fallando, ¿sí? Porque muchas veces está, digamos, la guía del ser internamente en el mundo astral, y nosotros la dejamos pasar por alto. Mañana, después, después, y así nos la pasamos y nunca hacemos nada, ¿sí? Nunca nos damos la oportunidad de foguearnos, de quitarnos la pena en dar un volante, dar una introducción. Nunca queremos dar un paso adelante, ¿sí? Y pues al paso del tiempo, pues la ley divina es muy misericordiosa, pero todo tiene un plazo, tiene un límite. Y llega un punto donde, pues si no hacemos nada, el karma sí o sí se tiene que ejecutar. Y pues es aquí donde muchas personas, pues, les repito, terminan saliéndose del conocimiento, unos terminan en accidentes, desencarnados, y ahí se quedó la oportunidad que el ser les dio, ¿sí? Esa es, digamos, que una traba que pues vamos a tener todos. Por eso es muy importante no omitir lo que el ser nos muestra internamente, de ser juiciosos en esos tres factores, para que de esta manera el karma no termine llegando a nuestras vidas, ¿sí? Otra cosa también que pues sucede para esas personas que pues ya terminan saliéndose del conocimiento por ese mismo karma, de que pues ya no sienten ánimo de autoobservarse, ya pues se les hace aburrido y apático este conocimiento, empiezan a irse por otras sendas parecidas, empiezan a meterse con el pseudoesoterismo, ¿sí? Este es otro aspecto muy importante. Para muchas personas, pues ciertamente este trabajo se les hace complicado, porque, como les decía, pues estamos muy apegados al ego, a la personalidad, a las formas de ser, y esto hace que pues muchas veces sientamos como cierta repulsión a estas enseñanzas. ¿Cómo voy a eliminar el ego? ¿Cómo voy a dejar el dinero de lado? Mi familia, mi trabajo, todo lo que me ha costado, ¿sí?
está muy bonito esto, pero yo no tengo tiempo, no es para mí, y empiezan a buscar otro tipo de sendas parecidas, pero que en este caso pues son, digamos, más, mm, o sea, no tienen revolución, ¿sí? No son revolucionarias, son como más pasivas, digamos, donde pues la idea es como pues estar tranquilo, ¿sí? Estar como tranquilo, tener paz en la vida, ¿sí? Donde pues se disfrute del dinero, de las cosas de la misma vida, de la familia, ¿sí? Y de esta manera pues vivamos de una forma pasiva, ¿sí? Mucha gente opta por meterse a este tipo de escuelas. Hay escuelas pseudoesotéricas que pues también hablan del conocimiento también, pero pues no lo ponen a la práctica y pues se quedan como en la parte intelectual, ¿no? En la parte fanática también. Y pues esto también es algo que pues a muchos aspirantes a este trabajo del despertar de la conciencia pues termina por absorberlos. Sin hablar pues de otras escuelas que pues también hablen de espiritismo, del despertar de la conciencia, de cómo llegar a Dios, religiones, entre, bueno, muchísimas otras escuelas, que es por donde la gente pues se le hace más pasivo, se le hace más tranquilo, no es tan agresivo hacia uno mismo. Dice, me siento bien, me siento tranquilo, me hacen sentir paz, pues me quedo aquí, ¿sí? Y pues mucha gente pues termina o opta por irse por esas sendas, ¿sí? Y bueno, pues esto es algo que también vamos a vernos enfrentados en nuestro trabajo interior. Y las pruebas vamos a tener en cada segundo de nuestra vida, ¿sí? Eso es importante que lo sepan, ya que defectos psicológicos tenemos en cada instante, ¿sí? Hay defectos reaccionarios que pues muchas veces se nos van a activar en el momento en que nos griten, en el momento en que nos vean feo, en el momento en que nos hagan un desaire, ¿sí? Muchos defectos se van a activar. Y si nosotros nos entregamos a ese tipo de yoes, perdemos esos pequeños detallitos, pues también vamos a empezar a estancarnos en el camino. Y de todo tipo de pruebas vamos a tener. Incluso estas pruebas pues se dan hasta en el mundo astral. Hay pruebas de ira, pruebas de lujuria, pruebas de codicia, pruebas de orgullo, donde pues tenemos que perdonar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a dar el conocimiento, a no guardar resentimientos, ¿sí? Que si alguien, hasta mismo dentro del conocimiento, a lo mejor nos desairó, nos hizo un mal comentario, y si nosotros no pasamos ese tipo de pruebas, pues vamos perdiendo, ¿sí? De entrada vamos perdiendo, nos identificamos con el ego, y pues si no eliminamos todo ese tipo de detallitos, por más mínimos que se vean, por ahí vamos a empezar a perder la fuerza. Y como les decía, también estas pruebas se van a ver tanto en el mundo astral como en el mundo físico. Por ejemplo, vamos a tener pruebas de 4 elementos, de los 4 elementos. Por ejemplo, en las pruebas de tierra nos van a poner pruebas relacionadas con el dinero, sí, que es algo que a todos pues nos aterra, ¿no? En este tipo de pruebas externamente pues nos van a poner bajo problemas económicos donde pues estemos como muy limitados de dinero, donde a lo mejor no tengamos trabajo, ¿sí? Tengamos solamente lo limitado. Y aquí pues van a templar la fuerza que tenemos para sobrellevar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Internamente en el mundo astral esta prueba se va a ver vista donde nosotros vamos a ser cerrados entre dos piedras, ¿sí? Hay cuenta que vamos a ser capturados por esas dos piedras y si nosotros terminamos gritando, asustados, llorando, pidiendo auxilio, internamente se pierde esa prueba porque no tenemos equilibrio, no tenemos muerte psicológica, templanza para saber enfrentar ese tipo de prueba. También vamos a tener las pruebas de agua, que estas pruebas de agua
se hacen referente a la adaptación, donde pues vamos a pasar por ciertos problemas o tenemos que adaptarnos a circunstancias a las que no hemos estado mm, a circunstancias donde no hemos estado puestos. Sí, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ciertos estados de confort, digamos, donde pues tenemos nuestra casa, tenemos automóvil, tenemos incluso hasta salud, todo está perfecto, ¿sí? Pero va a llegar el momento en que nos van a poner estas pruebas de agua, pruebas de adaptación, donde pues vamos a tener que adaptarnos a otros estados de confort, a lo mejor más limitados, donde pues a lo mejor tengamos que vivir con más familia, con otras personas, bajo otros climas, en otras ciudades, otras costumbres, ¿sí? Y debemos de equilibrar esa parte dentro de nosotros mismos, ¿sí? Eliminar todos esos defectos del confort que constantemente se sienten felices porque están y tienen lo que quieren, ¿sí? Se tiene celular, se tiene luz, se tiene agua, pues se tiene todo. Una persona que tiene todo, pues es completamente feliz, podríamos decirlo entre comillas, ¿sí? Pero es feliz a condición de, la finalidad de esta prueba es de que nosotros aprendamos a encontrar la felicidad en esas adaptaciones fuera de nuestras áreas de confort, ¿sí? Internamente, esta prueba de agua la vamos a ver o nos vamos a ver internamente metidos en medio del mar o en medio de un lago de agua. Si nosotros nos desesperamos, gritamos y empezamos a movernos bruscamente para sobrevivir y no ahogarnos, se pierde esa prueba, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad de adaptarnos, de sabernos conducir con sabiduría, ¿sí? Sino que terminamos perdiendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si internamente la persona pues se tranquiliza, empieza a nadar, a buscar la orilla tranquilamente, no deja que el miedo lo atemorice, pues pasa esa prueba internamente, ¿sí? También tendremos pruebas de fuego. Estas son unas pruebas muy interesantes relacionadas con la ira y con la lujuria, sí, que son pues pruebas muy, muy fuertes, ¿no? Muy difíciles porque, pues, como bien el nombre lo dice, son pruebas de fuego, ¿sí? Bien sabemos que la lujuria pues tiene un fuego muy grande. Vamos a tener recurrencias de adulterio en ciertas parejas. Y si nosotros terminamos entregándonos esas recurrencias de adulterio, externamente perdemos la prueba. La ira. En la ira vamos a ser tentados en todo momento. Igual, por ejemplo, cuando se da el proceso de prender el fuego, cuando ya tenemos nuestra pareja, para que nosotros logremos prender ese fuego, tenemos que pasar una prueba de ira, ¿sí? Y si nosotros nos entregamos a la ira, por mínimo que sea un detalle, perdemos la prueba, ¿sí? Y bueno, eso es para que ustedes pues lo tengan en cuenta, liberemos ese fuego tan fuerte que tiene atrapados esos efectos psicológicos para que ese fuego se vea reflejado en ánimo, en fuerza, para que nosotros llevemos un trabajo disciplinado en nuestro trabajo de autorrealización, ¿sí? Internamente, pues acá nos van a poner a caminar en maderos llenos de fuego, ¿sí? En el mundo astral. Si nosotros eh, saltamos o nos asustamos porque nos vamos a quemar, pues se pierde esa prueba, pero si nosotros caminamos con sabiduría por el fuego, internamente pues se pasa esa prueba. Y bueno, viene una prueba más difícil, que es acá donde pues muchos de nosotros también terminamos perdiendo, que son las pruebas de aire. Estas pruebas de aire se les conocen como las pruebas de apego, y es acá donde pues ya nos van a quitar algo que queramos mucho, ¿sí? Puede ser un familiar,
puede ser una pareja, puede ser nuestra casa, nuestro automóvil. A eso a lo que nosotros le damos tanta importancia, tanto valor, es ahí donde la prueba va a ser en que vamos a tener que desapegarnos de eso, ¿sí? Si nosotros terminamos sufriendo, blasfemando contra Dios, ¿por qué me quitaste a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi pareja? ¿Por qué tuve que dejar mi casa? ¿Sí? Si nosotros no somos capaces de desapegarnos de lo material, de todo lo que está atado conforme a las leyes de esta tercera dimensión, pues terminamos perdiendo esa prueba. ¿Sí? Es una prueba muy difícil que, pues bueno, muchos pierden acá, porque bueno, hay un anécdota que yo escuché que me han platicado algunos conferencistas, de, por ejemplo, hubo, bueno, un maestro, el maestro Ravolú, que es un maestro contemporáneo. Él, bueno, en ese comentario que nos explicaban de él, él tuvo una prueba de apego donde pues le avisaron internamente que pues su hijo iba a morir en un accidente. Y él sabía que eso iba a pasar, pero no tenía que decirle nada, simplemente tenía que dejar que eso pasara, porque ya estaba escrito en el destino, tenía que respetar la ley divina, sí, tenía que respetar la ley. Y él solamente pues le deseó lo mejor a su hijo. En el momento que salió de su casa, le dijo que se autoobservara, algo así por el estilo, que fuera juicioso en lo que hiciera en el día, pero pues algo no hizo su hijo, no sé. El chiste es que pues sí se terminó muriendo, ¿no? Sí murió su hijo, y pues él tuvo que pasar esa prueba con mucho equilibrio, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucha templanza, a eliminar todos esos yoes que se mueven internamente dentro de uno para, digamos, desligarse de ese sufrimiento, ¿sí? De eso que nos tiene atado y condicionado acá, al mundo físico, ¿sí? La finalidad de esas pruebas es esa, ¿sí? Desligarnos, desapegarnos, ¿sí? De todo lo que nos ataca al mundo físico, ¿sí? Por eso es que se dan estas pruebas. Estas pruebas no se dan con la finalidad de que la ley divina nos torture, nos haga sufrir, nos haga patalear de dolor. No lo veamos por ese lado, ¿sí? Sino que esa es la finalidad de esas pruebas, es que nosotros seamos unos seres felices, completamente felices, pero sin condicionamiento, que es lo que les decía ahorita. Ahorita todos podemos decir que somos felices, ¿sí? Yo soy feliz porque pues tengo mi celular, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo donde vivir. Para los que tienen pareja, pues dicen soy feliz, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Pero ¿qué pasa en ese momento que se van los hijos, que se va la buena casa, que se va la comodidad, que se van los bienes materiales, que se va la salud incluso? Es ahí donde ya no somos felices, ¿sí? Somos esclavos a lo que está acá en el mundo físico. Y la finalidad es que nosotros nos desapeguemos de esos condicionamientos para que realmente encontremos la felicidad en unos niveles diferentes, ¿sí? En unos niveles trascendentales, para que de esta manera pues empiecemos a pertenecer a esa felicidad donde ya pertenecen los seres despiertos de la conciencia, ¿sí? Esa es la finalidad de estas pruebas. Internamente en las pruebas de aire nos van a arrojar desde los cielos hacia abajo, como si nos cayéramos de un paracaídas. Y si nosotros pues terminamos asustados, gritando, en pánico total, perdemos esa prueba. Pero si nosotros pues con sabiduría, dándonos cuenta que estamos en el mundo astral, activamos la conciencia, nos encominamos a nuestro ser, a nuestra madre divina, pues podemos levitar y no nos dejamos arrastrar por la prueba de aire, ¿sí? Esas son las pruebas que vamos a ser sujetos cada uno de nosotros para que pues lo tengan en cuenta. Y recuerden, todas las pruebas se pasan con muerte psicológica, todas las pruebas, ¿sí?
No hay una prueba que no se pase con muerte psicológica, todas son con muerte psicológica. Y vean, pues ya después de trabajar sobre lo que es nuestra primera montaña, en todas esas pruebas que ya les mencioné hace un momento, pues sigue un trabajo todavía más fuerte, ¿sí? Este no es un trabajo que tenga como un descanso, sí, sino que pues es un trabajo constante y cada vez es más fuerte, sí. Entre más sabiduría uno tiene, más conciencia, el trabajo se agudiza más. Llega un punto donde nosotros ya al prender el fuego, trabajar sobre esos tres factores de la revolución de la conciencia, vamos a llegar a la culminación de nuestra primera montaña, ¿sí? Obviamente, pues si ya el individuo decide irse por el camino directo de la cristificación, pues se da el proceso del matrimonio perfecto. En su primera montaña, pues se convierte en un alma humana por completo y se fusiona con el alma divina. Si se fusiona con el alma divina, nace un ser perfecto, un ángel, podríamos decir, y cuando ese proceso se da ese matrimonio perfecto, alma humana, alma divina, y en ese tiempo nace el Cristo al lado del corazón del hombre, ¿sí? El nacimiento de ese Cristo pues se da en los momentos más difíciles de la obra, en los máximos padecimientos que uno tiene que pasar, todos esos desapegos eh, a la materialidad, a la familia, ¿sí? A todos los conceptos que tenemos en la mente. Y pues vienen los sacrificios conscientes, ¿no? Donde ya uno tiene que empezarse a agudizar aún más en el trabajo crístico. Y pues en ese proceso del Cristo, que ya es un trabajo, digamos, más revolucionario, más fuerte todavía, el Cristo tiene que hacer unos trabajos titánicos, muy fuertes, donde pues tiene que empezar a eliminar toda esa personalidad que traíamos nosotros de nuestra vida, donde ya tiene que eliminar todo eso que lo tenía atado al mundo físico, a la materialidad. Tiene que empezar a limpiar los establos internos de cada uno de nosotros, tiene que bajar a los 9 círculos, a eliminar todos los defectos que cargamos en nuestro interior y que están, digamos, atados igual a las infradimensiones de la tierra. Tiene que hacerse cargo de la enseñanza mundial, de llevar toda la sabiduría, de enfocar la mayoría de tiempo en dar el sacrificio por la humanidad, llevar los tres factores a todos los pueblos. Tiene que enfocarse en la creación de los cuerpos de oro para que el Cristo pueda entrar y penetrar completamente sobre el individuo, al mismo tiempo que empieza a ejecutarse el karma duro, ¿sí? Ese karma duro es una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa por los delitos contra el Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que empezar a padecer pues una enfermedad muy dolorosa que pues no se puede expresar con términos o palabras comunes que podemos manejar nosotros, sino que ya es una enfermedad muy, muy dolorosa, muy fuerte, que solamente un ser divino puede soportar. Y bueno, pues en ese proceso tiene que lograr también la muerte de los 7 yoes causa, tiene que eliminar pues esos defectos tan pesados que se encuentran hasta el último círculo del infierno, tiene que eliminar a Judas, Pilatos y Caifás, los 3 demonios de la traición. Y pues ese es el trabajo, digamos, más difícil que hace el Cristo, ya en su segunda montaña, ¿sí? Y otro obstáculo que en este caso tiene que vivenciar y padecer el Cristo es, digamos, el repudio, la crítica, el odio de toda la gente hacia él, ¿sí? Porque como el Cristo es un ser muy revolucionario, enfocado al despertar de la conciencia, a eliminar el ego, a nacer espiritualmente, a desarrollar el amor con el sacrificio por la humanidad, su vida gira en torno a esos 3 factores de la revolución de la conciencia.
ya no gira en torno al trabajo, a la familia, incluso ni a la comida, ni al alimento, ¿sí? Porque ya es un ser que vive de sus propias aguas, ¿sí? Del trabajo que hizo con sus propias aguas, con su propia creación. Ya no está sujeto a la alimentación, al tiempo, al sueño, al cansancio, ¿sí? Ya es un ser muy revolucionario, es un dios en carne y hueso, ¿sí? Y pues la mayoría de su vida, que se encuentra acá en el mundo físico, pues su vida gira en torno a eso, a trabajar en el despertar de la conciencia, en enseñarle a los demás cómo trabajar sobre sí mismos. Y el obstáculo, pues a lo que él se va a enfrentar, pues es al repudio de los demás, ya que los demás lo ven en su cristal, lo van a ver en su cristal psicológico, lo van a ver como un loco, como un fanático, como un idólatra, como un mitómano, ¿sí? Y la gente pues lo va a empezar a ver mal, y lo van a empezar a criticar, a juzgar, a verlo como un desquiciado, ¿sí? Porque pues imagínense, nosotros a los conceptos que manejamos, si viéramos un Cristo que llega y toca nuestra puerta y nos empieza a hablar de sexo, de cómo transmutar la energía, de cómo eliminar el ego, pues ciertamente lo vamos a ver como un loco, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me viene a hablar de esto? ¿Por qué no me viene a hablar de dinero? ¿Por qué no me viene a hablar de trabajo? De cómo estoy, de cómo amanecí, ¿sí? El Cristo, su trabajo gira en base al despertar de la conciencia solamente. Y por eso es que la gente, pues en su cristal psicológico, a sus criterios, a sus ideas que tiene en la mente, es a cómo lo va a juzgar, a cómo lo va a tratar. Y ese es un padecimiento que pues también el Cristo va a tener que soportar en su trabajo de segunda montaña. Y bueno, pues ese es el estudio del día de hoy, compañeros. Espero me haya hecho entender, lo hayan entendido, lo hayan comprendido desde su corazón, de cuál es el trabajo profundo que se tiene que hacer conforme a la autorrealización, para que vean el grado de, en este caso, de dificultad que tenemos que vivenciar cada uno de nosotros, pero la idea no es, digamos, incentivarles miedo, ¿sí? Sino que ustedes pues estén conscientes de todas las pruebas que nos vienen y las vean, en este caso, con valentía, ¿sí? Con ánimo, con fuerza, porque si nosotros estamos aquí en el conocimiento y nos llegó pues esta oportunidad es porque podemos lograrlo. Si no caigamos en duda de nuestra fuerza, en duda de nuestro ser, en el momento en que esas pruebas toquen a nuestra puerta o lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos esa capacidad de pasarlas. No debemos de atemorizarnos, debemos de encomendarnos a nuestro ser, a nuestra Madre Divina, con muerte psicológica, porque todas estas pruebas se pasan con muerte psicológica. Y de esta manera, pues irnos revolucionarios, ¿no? Hasta la meta, hasta llegar a encarnar el Cristo. Y de esta manera, pues, que el Cristo termine la segunda, tercera montaña y logremos salir triunfantes en nuestro proceso de autorrealización, que es a lo que pues venimos, que es la verdadera finalidad de nuestra existencia, ¿sí? Y bueno, pues dejamos la frase con el Cristo debe de vivir todo su via crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma, ¿sí? Y bueno, pues esa es la frase de término de esta conferencia. Y bueno, pues es todo. Les agradezco mucho por haberme acompañado y bueno, les ofrezco una cordial disculpa. Ando un poco enfermo de la garganta. Y pues bueno, espero me hayan comprendido, me hayan entendido. Y bueno, vamos a leer los comentarios. Nuestra compañera Tere Flores nos dice: hola Antonio, buenas noches. Buenas noches para ti, Tere, gracias por acompañarnos y darte tiempo de estar aquí. Nuestra compañera Joana Matt también nos saluda desde nuestra bella Ciudad de México. Nos dice: gracias Antonio por tu esfuerzo en la conferencia, que te recuperes pronto. Ojalá que sí, Joana. Gracias por las bendiciones y esperemos que sí.
También nos acompañó nuestro compañero Alirio Niño. Nos dice muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alirio. Gracias por haber estado, por haber acompañado. Y bueno, pues no siendo más, les dejo yo hasta aquí. Y bueno, los invito en aproximadamente una hora. Estaremos en una práctica guiada con nuestra misma compañera Joana. Ahí para los que quieran, pues acompañarnos, pues ahí estaremos para que vayan dándose comprensión de cómo se realizan las prácticas. Está ese pequeño espacio, ¿no? Cordialmente invitados. También nuestro compañero Rolando Paredes nos acompañó, nos dice mil gracias. Gracias para ti, Rolando, también. Gracias por haber estado. Y bueno, de aquí los veo hasta el día jueves. Que tengan una excelente semana. Y bueno, hasta pronto. Gracias.